Hola, el día de hoy voy a hablar acerca de la filosofía del Renacimiento y su relación con la educación. Primero veremos cómo se concebía la vida durante esta época, además de la visión que tenían sobre el ser humano, la verdad y el conocimiento desde la perspectiva de dos filósofos importantes del Renacimiento. Después analizaremos cómo era la educación en este periodo, el papel de los maestros y los alumnos, quiénes podían estudiar, cuál era la finalidad educativa y qué actividades se realizaban. Finalmente terminaré con una reflexión sobre la relación entre filosofía y educación durante el Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento cultural y filosófico que surgió en Europa entre los siglos XIV y XVI. Representó una transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Durante la Edad Media predominaba una visión teocéntrica, es decir, Dios era el centro de toda explicación sobre la vida y el conocimiento. Sin embargo, en el Renacimiento comenzó a desarrollarse el humanismo, corriente que colocó al ser humano como el centro de reflexión. La vida comenzó a entenderse como una oportunidad para el desarrollo personal, intelectual y artístico. Las personas empezaron a interesarse más por la ciencia, el arte, la literatura y el estudio de la naturaleza. Para comprender mejor las ideas del Renacimiento hablaré de dos filósofos importantes, Erasmo de Róterdam y Nicolás Maquiavelo. Por un lado, Erasmo de Róterdam fue uno de los principales representantes del humanismo. Él consideraba que el ser humano tenía dignidad, libertad y capacidad racional. Pensaba que las personas podían mejorar moral e intelectualmente mediante la educación. Respecto a la verdad, Erasmo defendía que debía buscarse a través de la razón, el estudio crítico y el análisis de los textos originales. Además, criticaba la ignorancia y el fanatismo, por lo que proponía una educación más humana y menos basada únicamente en la memorización. Por otro lado, Nicolás Maquiavelo tenía una visión más realista del ser humano. Él pensaba que muchas personas actuaban movidas por intereses personales, ambición y búsqueda de poder. En cuanto a la verdad, consideraba que debía entenderse desde la realidad concreta y la experiencia política, no solamente desde ideales religiosos. Por eso, la educación también debía preparar a las personas para comprender la sociedad, la política y actuar de manera estratégica en la vida pública. En cuanto a las características de la educación en el Renacimiento, una de las principales características fue la educación humanista. Se buscaba formar personas cultas mediante el estudio de disciplinas como la filosofía, historia, literatura, gramática y retórica. También se le dio mucha importancia al latín y al griego, porque permitían leer directamente las obras clásicas de autores como Platón y Aristóteles. Otra característica importante fue el desarrollo del pensamiento crítico, a diferencia de la educación medieval, donde predominaba la obediencia y la repetición. En el Renacimiento se promovió más la reflexión, el análisis y la observación. El rol de maestros y alumnos, en cuanto al maestro, era visto como una guía intelectual y moral. Su función no era solamente transmitir información, sino formar ciudadanos cultos y racionales. Mientras tanto, el alumno debía participar activamente mediante lecturas, debates y ejercicios de argumentación. Esto permitió que el aprendizaje fuera un poco más participativo en comparación con épocas anteriores. En cuanto a las restricciones en la educación, a pesar de los avances educativos, la educación todavía era limitada. Principalmente podían estudiar los hombres pertenecientes a la nobleza, la burguesía o el clero. En cambio, las mujeres, los campesinos y personas de bajos recursos tenían muy poco acceso a la educación. Por lo tanto, aunque el humanismo hablaba de la dignidad humana, en la práctica seguían existiendo muchas desigualdades sociales. La finalidad principal de la educación renacentista era formar individuos cultos, racionales y capaces de participar en la vida política y social. Entre las actividades educativas más comunes se encontraban la lectura de autores clásicos, traducción de textos, debates filosóficos, escritura de ensayos, formación en retórica y oratoria, estudios artísticos y científicos, además que la imprenta ayudó mucho a difundir libros y conocimientos. Ahora me gustaría hacer una reflexión sobre la relación entre filosofía y educación durante el Renacimiento. Primero, la nueva concepción del ser humano como un ser racional
influyó directamente en la educación, ya que comenzó a valorarse más el pensamiento crítico y el desarrollo intelectual. Segundo, la idea de buscar la verdad mediante la razón y la experiencia transformó la forma de enseñar. Poco a poco se dejó de depender únicamente de la autoridad religiosa. Y tercero, aunque el humanismo defendía la dignidad humana, la educación seguía siendo excluyente porque no todas las personas podían acceder a ella. Esto demuestra que existía una contradicción entre las ideas filosóficas del Renacimiento y la realidad social de esa época.